Entonces, bueno, yo entiendo que mi presentación al final es, bueno, pues hacer un poco una foto que acerque y que nos permita un poco tocar en términos cuantitativos, porque no puede ser de otra manera, que es esa diversidad religiosa que existe en Castilla-La Mancha. Al final hay que hablar de datos, es aburrido, pero todo lo que no se da en datos no existe. El dato es el que nos hace ver esa realidad, ¿no? Si nosotros nos movemos en las encuestas, en los datos que nos aporta el CIS, por ejemplo, bueno, pues a uno le da la impresión que esto de la diversidad religiosa es algo bastante menor en nuestro país. En el mejor caso, en el mejor momento de los barómetros, nos situamos en un 3% del total de la población española, ¿no? Bueno, yo creo que estas cifras desde luego no reflejan una realidad que yo creo que sí, de la que sí da buena cuenta el atender pues a un indicador que nos hace ver que hay más personas de las que ahí se recogen, ¿no? Como pueden ser los centros de culto. Entonces, yo, si me permitís, quiero hacer esta aproximación a la diversidad religiosa en Castilla-La Mancha utilizando los centros de culto como referencia. No vamos a hablar de personas, no sabemos cuántas personas creyentes de las diferentes confesiones existen en España. Cualquiera que os lo diga está haciendo una aproximación a esa cifra, pero no tenemos una fuente que nos indique cuántas personas hay creyentes de cada confesión, ¿no? Entonces, bueno, el atender a los centros de culto yo creo que sí que nos puede más o menos acercar a esa imagen. Voy a intentar compartir, que antes lo he probado y me ha funcionado, mi pantalla y me gustaría comenzar, a ver por aquí, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, me gustaría comenzar por mostraros un vídeo muy pequeñito, que a mí me gusta mucho, que es simplemente metiendo todos los datos de nuestro directorio de lugares de culto. En la Fundación tenemos un directorio que lo podéis encontrar en el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que es un directorio en el que recogemos los datos del registro de entidades religiosas que ahora está en el Ministerio de la Presidencia, más todos aquellos que nosotros poco a poco vamos actualizando a través de diferentes investigaciones o que las propias entidades religiosas nos van proporcionando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el estudio de Toledo nos permitió volver a actualizar esos datos, el que hicieron desde el polígono, ¿no? Desde Intermediación y otras entidades que están trabajando en la misma línea. Simplemente un vídeo muy rápido que a mí me gusta porque muestra un poco cuantitativamente esa diversidad religiosa en imágenes, ¿no? Bueno, todos esos puntitos que veis, esas barras acumuladas, es el total de lugares de culto de confesiones minoritarias. Bueno, minoritarias. A mí no me gusta ya tampoco utilizar tanto el término minoritario, pero sí confesiones religiosas diferentes a la católica que existen en España, ¿no? Uno ve este mapa y ve que esa diversidad religiosa es un hecho, ¿no? Que no es tan minoritario y que conviene tener en cuenta.
Centrándonos ya un poco en un análisis de los datos que hay en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, en cifras totales, sería la sexta comunidad autónoma con mayor número de lugares de culto. No es de las primeras, pero sí es de las primeras que encabezan un poco ese segundo grupo. Ahora mismo nosotros tenemos contabilizados 346 centros de culto de confesiones diferentes a la católica, como digo. En el 2008, que nosotros hicimos el estudio del que antes se hablaba, había pues, 150 menos aproximadamente. O sea que esto nos da cuenta de que es una realidad que, bueno, pues que sí que sigue avanzando y que no es otra, lo que refleja es el marco de libertad en el que afortunadamente vivimos, ¿no? y esta diversidad religiosa se puede desarrollar. Por provincias vemos que hay una realidad muy desigual. Evidentemente también es desigual la población que hay en los diferentes territorios. No podemos comparar los cerca de 700.000 habitantes en la provincia de Toledo con pues ahora mismo no sé, no quiero, pero en torno a los 200.000, si no me equivoco, habitantes que hay en la provincia de Cuenca. Por tanto, bueno, pues estas cifras, 133 lugares de culto en Toledo y 29 en Cuenca, en cierto modo responden también a una diferencia de población. Si atendemos a los municipios con más lugares de culto, siempre hablo de confesiones diferentes a la católica, ¿no? Por tanto, bueno, pues un poco de municipios con mayor diversidad religiosa. Bien, están las capitales de provincia. Daros cuenta ahí Albacete, con 30 lugares de culto, como tiene un número bastante más elevado. Pero bueno, destacan también, por ejemplo, Talavera de la Reina o Azuqueca de Henares, ¿no? entre los principales municipios. Mirando, porque a veces tendemos a comparar a todos los municipios, ¿no? en el mismo plano, pero si atendemos a la población de cada uno de ellos, vemos que si cogemos el listado de municipios españoles, el total de municipios que tienen entre 50.000 y 100.000 habitantes, vemos que Guadalajara ocupa una de las primeras posiciones, también Toledo. Y si bajamos un poquito más todavía y atendemos a los municipios que tienen menos de 50.000 habitantes, fijaros, Azuqueca de Henares, la posición que ocupa en relación con el total de municipios del Estado español. Bueno, esta es un poco la distribución por confesiones. ¿Qué diversidad religiosa hay en Castilla-La Mancha? No hay presencia de muchas confesiones que sí tienen una implantación en otros puntos del territorio español. Pero, bueno, más o menos esta es la distribución, una presencia mayoritaria de iglesias evangélicas, seguida de oratorios musulmanes, testigos de Jehová, ortodoxos, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se les conoce más como mormones, 6 iglesias adventistas y bueno, luego un grupo solo con un centro de culto de diferentes confesiones. Si lo comparamos con los datos que tenemos a nivel estatal, bueno, pues lo que vemos es que un poco las primeras confesiones no cambian, pero lo que vemos es una ausencia, a lo mejor, de otras que todavía no tienen una implantación en Castilla-La Mancha, pues como pueden ser los bajáis, las comunidades budistas que están teniendo un desarrollo muy grande en otros puntos del país, pues en Castilla-La Mancha todavía no es una realidad, al menos que se agrupe en centros de práctica budista, que tengamos bueno, pues esos espacios, ¿no? No quiere decir que no haya creyentes, estamos midiendo un poco en otros términos. Tampoco hay comunidades judías. Lo que no quiere decir que no haya judíos, pero no hay entidades creadas para la práctica religiosa, tampoco hay sikhs, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, hay una diversidad religiosa, pero muy concentrada en algunas confesiones.
Bueno, esto vemos que un poco lo he puesto para que vieseis que el esquema en todas las provincias es más o menos el mismo. Si lo vais viendo, se repite el mismo patrón, iglesias evangélicas, musulmanes, va variando ortodoxos o testigos de Jehová, pero seguimos un poco el mismo esquema en todas las provincias. Esta es una parte que a mí me encanta y que además me ha hecho mucha ilusión volver a hablar de diversidad religiosa, aunque sea en una foto rápida de unos minutos, porque fue, bueno, pues para mí fue un aprendizaje muy, muy bonito, de algo que desconocía completamente cuando hicimos la investigación. Yo, de hecho, es una de las cosas que más he disfrutado en mi vida, el reconstruyendo un poco la historia de esa diversidad religiosa en la región, y no me resistía a incluir aquí, bueno, pues una pila de fotos que enseñaros rápidamente, pero que de alguna manera diesen cuenta de que esto no es una cuestión de hoy. O sea, esto no empezó ayer, esto no empezó en el año 2000, que nos empezamos a dar cuenta que existía esta diversidad, o más, nos empezamos a dar más cuenta, ¿no?, de esta diversidad religiosa, porque llegó población migrante, hizo que esta diversidad religiosa aumentase. Esto es una cuestión histórica en la región. Es más, Castilla-La Mancha está, en el caso de algunas confesiones, muy en los inicios de la implantación y del desarrollo de las confesiones, y fueron puntos clave para el desarrollo en todo el Estado español. Entonces, bueno, no me quería resistir. Esta imagen que veis aquí, por ejemplo, es la escuela de Camuñas, es la escuela evangélica de Camuñas. La iglesia de Camuñas, la comunidad de Camuñas protestante, se conformó en el año 1870. Y he querido traer esta foto de la escuela por, de alguna manera, también reseñar la aportación que en esta época, 1870, hicieron los protestantes, y en todos los años posteriores, hicieron las comunidades evangélicas en el ámbito educativo, que tuvieron un papel fundamental, ¿no? Los niños de Camuñas sabían leer y escribir, los niños de otros pueblos de al lado en esa época no sabían leer y escribir, ¿no? Bueno, llegó hasta el punto, no sé si sabéis un poquito la historia, ¿no?, de que gran parte de la población de Camuñas llegó a convertirse al protestantismo, ¿no? Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos españoles, habla de la ginebra manchega, hablando de Camuñas. Esta es otra imagen, por ejemplo, que es Valdepeñas. En Valdepeñas, a principios del siglo XX, se instaló la sede de la Misión Evangélica Española, que fue fundamental para consolidar toda la obra evangélica en la provincia de Ciudad Real. Y más, pero en la provincia de Ciudad Real. En 1934, por ejemplo, Misión Evangélica Española tenía presencia en 33 localidades ya de manera estable, bueno, pues con comunidades ya consolidadas. Esta foto también es de Valdepeñas. Eran misioneras que atendían, porque otra de las labores fundamentales que hicieron los protestantes a través de las misiones en esta época fue una labor asistencial, también desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y esto eran misioneras atendiendo a madres y a sus hijos allí en Valdepeñas. Esto es Santa Cruz de Mudela, en el año 1926, también la comunidad evangélica que había por aquel entonces. Muy rápidamente, esto es Puerto Llano. Esta iglesia se terminó de construir en 1925. Fijaros, esta es la primera convención que se hacía allí al año siguiente, en 1926, del protestantismo. Y una última, porque esto no fue solo de protestantes, aunque sí mayoritariamente. Estas son unas fotos esto es una reunión clandestina de los testigos de Jehová en Torralba de Calatrava. En Torralba de Calatrava, a principios de los años 30, 1930, ya había grupos de testigos de Jehová que se reunían clandestinamente, y además desde ahí también fue un poco un punto de difusión de la obra de los testigos por todo el territorio nacional. Simplemente esas imágenes en blanco y negro del pasado, ¿no?, de hacer esa memoria, de mirar atrás, de que siempre hemos sido diversos. No solo ahora somos diversos en lo religioso, sino que siempre lo fuimos, ¿no?
Y bueno, pues terminar un poco con, estos son fotos que recogimos durante nuestro trabajo de campo entre los años 2005 y 2008, para bueno, pues mostrar un poco una parte más llegando hasta a la actualidad, ¿no? de esa diversidad religiosa. Aquí tenéis, este es el libro del que hemos hablado al principio, donde se recoge un poco la historia en la región de las diferentes confesiones religiosas, y aquí os apuntaba un poco nuestras páginas por si queréis en algún momento tener más información. En el observatorio tenemos aparte del directorio de lugares de culto, tenemos un banco de datos donde analizamos bueno, pues todos los datos que existen sobre creencia, práctica religiosa en España, y donde intentamos hacer análisis para que esa información esté disponible. Voy a dejar de compartir para terminar. A mí simplemente lo que me gustaría decir son, al final uno va corriendo, ¿no? por querer dar esa foto. Yo creo que el conocimiento y sobre todo el reconocimiento de esa diversidad religiosa es fundamental para comenzar a avanzar en, ¿no? en su gestión. Yo creo que estamos hablando de diferentes cuestiones. Estamos hablando de garantizar derechos relacionados con el ejercicio de la libertad religiosa. Estamos hablando de convivencia, estamos hablando de educar en el respeto, en la tolerancia, en la comprensión del otro. Estamos hablando también de desarrollos comunitarios, lo decía Vanessa al principio, ¿no? De las comunidades religiosas como activos en ese desarrollo comunitario. Si no somos capaces de apartar los prejuicios que todos tenemos, y creo que es una cuestión en la que hemos sido educados, unos de una manera, otros en otra, a veces porque la interpretación que hacemos de la postura de lo público ante lo religioso es demasiado sesgada, pero si no somos capaces de trascender todo esto, no vamos a ser capaces ni de garantizar esos derechos, ni de beneficiarnos de esa diversidad. La diversidad es un valor si sabemos hacer de ese valor algo significativo. Si no, no es nada. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento ya de reconocer sin pudor y de incorporarla también en igualdad de condiciones que otro tipo de diversidades. Yo creo que cuesta, ¿no? Yo cuando hablamos con gestores públicos desde la Fundación, que es gran parte de nuestro trabajo, no, pero la religión forma parte del ámbito privado. Bueno, sí, forma parte del ámbito privado, pero tiene unas manifestaciones, tiene unas necesidades a las que los poderes públicos deben dar respuesta. Se manifiesta en la sociedad, es una realidad social. También desde los diferentes ámbitos debemos trabajar para comprenderla mejor y relacionarnos mejor con ella, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que simplemente si esta pequeña aportación ha servido para acercaros un poquito en cifras, bueno, pues me alegro. Y nada, por mi parte, estamos en la Fundación a vuestra disposición para todo lo que podamos ayudar o lo que podamos hacer juntos en cualquier momento. Así que nada, muchísimas gracias.